Hoy va a ser un tema muy ilustrativo, también histórico. Vamos a meternos a la historia un poquito, porque quiero que sus mentes entiendan bien lo que es la Reforma. Hoy tenemos el honor de empezar a celebrar aquí en Surquillo los 500 años de la Reforma. Queremos celebrar este suceso trascendente, como dije, y por eso que estamos todos prestos, ¿verdad? Todos están con su Biblia, porque hoy día vamos a tocar la base de la Reforma. ¿Cuál es la base de la Reforma? La sola Escritura. ¿Escucharon lo que les dije? La base de la Reforma, o sea, el cimiento donde descansa la Reforma, es el tema de hoy. La sola Escritura, no solo Escritura. La declaración es la sola Escritura y les voy a explicar detalladamente en este tiempo que nos queda más o menos lo que es esto. ¿Están listos, hermanos? Todos tienen Biblia, ¿verdad? Vamos a recorrer la Biblia, aunque primero quiero ponerlos en sus mentes en la historia. Quiero llevarlos un poquito a recorrer esto, retroceder 500 años, y quiero que ustedes se metan en esto para que puedan realmente darle el calibre, el poder y el peso y lo trascendente que es entender la Reforma. Mucha gente no sabe ni lo que es la Reforma, ni tampoco sabe para qué fue la Reforma. Algunos lo dividen como si fuera una división religiosa, donde empezaron los protestantes o los evangélicos, que no tienen nada que ver con eso, como vamos a ver. Queremos celebrar este suceso. ¿Y en qué se basó la Reforma? Como dije, la sola Escritura fue el grito de la Reforma. Fue la base de la Reforma. Hermanos queridos, quiero que me atiendan al máximo, porque este tema es la base, el cimiento de todo lo que viene. Si tú tienes que definir la Reforma, es regresar a las Escrituras. Así de simple. La Reforma es la Escritura. Regresar a las Escrituras, como vamos a ver. La Reforma fue la sola Escritura, fue la base de la Reforma, fue la piedra angular de la Reforma. De estas se derivan, de estas salen las otras 4. Te das cuenta que aquí adelante están 5, ¿verdad? La sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. De la primera salen todas las demás. La sola Escritura es la base, la base. Estos principios, estos 5 principios son atemporales. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sujetan al tiempo, siempre son. Una iglesia que se pierda de esto, se pierde de la esencia. Una iglesia que se pierde de la sola Escritura, como la base, se pierde de todo y nos deslizamos. Es un peligro. Imagínate, quiero apelar a tu imaginación. ¿Están bien? ¿Están bien, verdad? Estamos de mañana, creo que todos han tomado desayuno o algo. Entonces creo que sus mentes están lúcidas. Claro, con el paso no sé cómo, mientras les doy la historia, no sé cómo se irán poniendo. Pero lo que sí quiero es que ahora, en forma lúcida, imagínense un templo fastuoso. Esto lo explica el tremendo Steve Lawson y Sugel Michelin, que son predicadores tremendos. Los dos tienen esta ilustración que me llamó la atención al leerlos. Imagínate un templo fastuoso, enorme, un templo, donde la base de todo ese templo, ese imponente y enorme templo, el cimiento descansa toda su fuerza en la sola Escritura. Después ese templo, donde la base es la sola Escritura, tiene 3 columnas. La primera columna es la sola gracia, la segunda columna es la sola fe, la tercera columna solo Cristo, solo Jesús, solo Cristo. Y para terminar este templo, el pináculo, el techo altísimo, más alto, es el resultado. ¿Cuál es el resultado? El techo, solo a Dios la gloria. Esa es la Reforma. La base de la Escritura, 3 columnas, sola gracia, sola fe, solo Cristo. Y el techo alto, maravilloso, esplendoroso, solo a Dios la gloria. Eso es lo que vamos a ver por 5 semanas. Entonces hoy vamos a ver la base. Todo lo que creemos, todo lo que obedecemos, todo lo que somos, se basa en la Escritura. Si queremos definir la Reforma, creo, como ya les dije, que la mejor definición y la más simple es el regreso a las Escrituras. No es celebrar a un hombre, no es exaltar a Martín Lutero o a Calvino, no es celebrar a un hombre, o pensar que recién se inclinó a una forma de interpretación la Escritura para tener a los protestantes o a los evangélicos. No tiene nada que ver eso.
Y déjame darte un recorrido de dónde viene la Reforma. Tú sabes que la Reforma fue en 1517, empezó la Reforma, ahí lo tienes la fecha para que no lo olviden y lo vas a tener en el documento que te van a repartir o te han repartido para que tú lo puedas tener. Es un documento chiquitito, tiene 2 caras nada más. Desde los apóstoles, comencemos ahí, ¿está bien? Vamos a hacer un recorrido. Desde los apóstoles, donde la escritura es la base, obviamente, toda iglesia tiene que ser una iglesia apostólica, pero no que hay apóstoles, ¿no? O sea, eso hay que aclararlo, ¿no? Los apóstoles están fuera de vigencia hoy. Si tú conoces un lugar donde alguien se adjudique ser apóstol o profeta, por favor, ya lo hemos dicho, ¿qué tienes que hacer? Salir corriendo. O sea, volando de ahí. Es una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque nosotros, nosotros nos reflejamos, somos vamos del cimiento de la doctrina bíblica apostólica. Ellos han abierto la revelación bíblica en el Nuevo Testamento, por eso que toda iglesia tiene que ser una iglesia apostólica. Pasando por los padres apostólicos como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Papías, Policarpo de Esmirna. Estoy hablando de gente del siglo I. Después de los apóstoles vinieron ellos. Ellos son los discípulos de los apóstoles, que tenían como en mente la sola escritura. Llegando a los padres apologistas en el siglo II, como Justino Mártir, Irineo, Orígenes en el siglo II, que tenían en común la sola escritura, defendían con toda fuerza cualquier herejía que se presentara. Hasta el año 400 aproximadamente, donde estaba el tremendo, uno de los más grandes teólogos, y cuando tú tengas la oportunidad de tener una documentación de Agustín, por favor lee todo lo que puedas de Agustín, que es uno de los más grandes teólogos de la historia. Él en el año 400 aproximadamente, hasta el año 400, era increíble que la escritura sea lo absoluto y defendido de manera impresionante a las herejías constantes. Pero ¿qué pasó a partir del año 300 y pico, casi 400? Que la religión cristiana se hizo oficial. Ya no había persecución. Empieza la oficialidad de la religión tradicional, o sea, la religión católica, apostólica, romana, herética, por supuesto, hay que aclarar eso. Se diluye la escritura por los ritos y tenemos un periodo terrible, oscuro, donde la escritura la quieren elevar junto con el Papa. Entonces, lo que dice la escritura sí, pero tiene la misma nivel está el Papa. La escritura más los concilios, o sea, claro, la escritura, pero sí, los concilios lo prueban, ¿no? La escritura más las tradiciones aparece en ese tiempo oscuro donde la religión tradicional copó a la gente. Aparece en ese tiempo oscuro el primer prerreformador que rápidamente averiguamos, o sea, no estamos detallando, pero uno de los primeros prerreformadores, que es Pierre Valdo en 1100. Donde empieza otra vez a dar su opinión sobre la sola escritura frente a ese mundo oscuro. En 1200 tenemos al famoso Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, otro de los más grandes teólogos de toda la historia. Y a partir del año 1300 tenemos al prerreformador Juan Wycliffe, que también exaltaba la sola escritura. Y en el año 1400, el tremendo teólogo, creo, a mi modo de ver, el más grande prerreformador, John Hus. John Hus murió quemado en la hoguera porque él dijo, delante de toda la religiosidad tradicional, católica, romana, apostólica, que el Papa no es la cabeza de la iglesia, sino Cristo. ¿Y qué pasó? Lo quemaron vivo a John Hus. Y fue curioso porque cuando él iba a morir, el obispo de Constanza, creo que esto lo he contado antes, el obispo de Constanza, le dijo, John Hus, tienes que retractarte porque si no mueres en la hoguera. Y él dijo, yo no tengo escapatoria. Pero tú podrás quemar al ganso, decía John Hus, porque la palabra Hus es ganso. Imagínense su autoestima. Ahora que todo el mundo quiere exaltar su autoestima. Él no se apellidaba Hus, él se puso Hus, John Hus, Juan el ganso. Podrás quemar un ganso, le dijo al obispo de Constanza,
pero dentro de poco va a venir un cisne que nadie lo podrá callar. 100 años después de la muerte de John Hus, estaba en la catedral de Erfurt, Alemania, dando sus votos Martín Lutero. ¿Cuál era el símbolo de ese nuevo sacerdote que se estaba ordenando en 1507 en la catedral de Erfurt? Su símbolo era un cisne. Un cisne. Cuando Martín Lutero estaba siendo ordenado en la catedral de Erfurt, que era una catedral que era llena de nichos, de criptas, porque antes las catedrales antiguas tenían criptas en las mismas catedrales, lo hicieron tirar en el piso a Martín Lutero, porque antes te tiraban en el piso para hacer la señal de la cruz y ordenarte como sacerdote. Martín Lutero se tiró y puso su frente en el piso, y en ese piso había una cripta, y esa cripta era la cripta del obispo de Constanza que había mandado quemar a John Hus 100 años antes. Llegó el cisne. Dicho sea de paso, cuando llegó Martín Lutero estaba con todo auge la imprenta de Gutenberg, y por eso que fue un momento especialísimo lo de la Reforma. Martín Lutero en 1517, después de él tenía una lucha porque él fue ordenado como sacerdote, y viendo las Escrituras tuvo una lucha enorme contra las indulgencias. Ahorita te voy a explicar cuál fue la lucha, por qué él en 1517 colgó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg en la Alemania. Él nunca pensó que colgar eso y ponerlo ahí en ese muro, pensó que iba a ocasionar todo esto. Dios utilizó eso para hacer un hecho, un movimiento sin precedente en la historia. Empezar un movimiento tremendo de regreso a las Escrituras. ¿Qué tenía en contra Martín Lutero contra las indulgencias? ¿Qué había descubierto? ¿Cuál era la queja de estas 95 tesis? ¿Cuál era la queja? En ese tiempo estaba en construcción la Basílica de San Pedro. Ustedes han escuchado la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo, en 1517, en 1506, me parece, han pasado 3 papados para la construcción de la Basílica de San Pedro. Era una construcción fastuosa, por supuesto puesta encima de las rocas, de las piedras, de lo que era antes Constantinopla, y fue puesto ahí la Basílica de San Pedro. Pero en ese tiempo necesitaban muchísimo dinero los religiosos porque estaban construyendo la basílica. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, el Papa junto a sus seguidores religiosos, como necesitaban tanto dinero, empezaron la venta de indulgencias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Además de Jesús, decían ellos, escucha bien esto para que nunca lo olvides. ¿Qué cosa era? ¿Por qué Martín Lutero puso las 95 tesis en ese muro? Un autor decía, puso en ese muro porque si tuviera Facebook, lo hubiera puesto en Facebook, para que todo el mundo comente. Bueno, Lutero puso eso porque en ese tiempo se ponían los muros para comentar. Él no quería ocasionar todo esto. Pero ¿qué cosa pasaba? ¿Qué son las indulgencias? Bueno, piensa conmigo. Los religiosos en ese tiempo, el papado, bueno, hasta hoy, ¿no? Pero el papado decían que además de Jesús hay más personas que te pueden ayudar por tu pecado. Hay personas tan santas que tienen tantas buenas obras que tienen algo así, escúchame bien, como un superávit de bueno. O sea, son excesivamente buenos. Entonces, ese saldo que ellos tienen, te lo pueden adjudicar a usted, para que usted sea perdonada de sus pecados. Entonces no solo Jesús, sino que muchos santos son tan buenos que han dejado un paquete de bondad que te lo pueden dar a ti para que tú borres tu pecado. ¿Cómo se lograba eso? Claro, no era gratuito. ¿Cómo se transfería eso? Ese perdón. Bueno, ese perdón se transfería, por supuesto, a través de una transferencia con billete. Con moneditas, por supuesto. El hombre para este trabajo macabro y satánico del Papa León X fue el señor John Tetzel. John Tetzel era también un sacerdote, un vendedor.
Y él pasaba por las aldeas y decía, miren la misericordia de Dios para perdonar, vengan para que sean perdonados, aprovéchenla. Oh, gente que no tiene fe para creer que se ha abierto el cielo para perdonar todas tus cosas, todo lo que has hecho, y todo lo que vas a hacer. Aprovecha, pasa a tus familiares del purgatorio al cielo de una vez. No los dejes en el purgatorio, pásalos del purgatorio al cielo de una vez. O te puedes perdonar tus pecados anticipados. O sea, venía una persona y decía, Señor Texel, yo quiero que me perdone mi pecado que voy a cometer mañana. Entonces daba una moneda, y le perdonaba. Entonces mañana iba y robaba. Y ya estaba perdonado, ya porque había dado la moneda. Y podías tú pasar tus familiares del purgatorio al cielo. Él tiene una frase, Tetzel tiene una frase muy conocida, que dice que apenas se escucha la moneda caer en la cajita de recolección, las almas pasan del purgatorio al cielo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué lindo, qué maravilloso. Qué satánico es esto. Aunque la autoridad infalible del Papa fue decretado oficialmente en 1871 en el concilio de ese año, ahí se decretó en 1871 que el Papa era la autoridad infalible. Igualmente antes, ya estamos en 1517, el papado tenía el mismo peso de la Biblia. En ese episodio histórico que Lutero presenta que la autoridad máxima es la sola Escritura, Lutero empieza a defender que solo la Escritura es la autoridad máxima y no el Papa. Imagínense la aberración que cometían para sacar dinero. Dicho sea de paso, si tú lo aplicas hoy, esa aberración continúa. La gente se para en los púlpitos para sacarle plata a los incautos que buscan corrupción y buscan a gente corrupta para eso. Y tienen sus John Tetzel, tienen también por doquier, donde se paran en un púlpito para ofrecerte tu prosperidad si es que depositas. Ojo, Lutero defendió la sola Escritura, no defendió solo Escritura. Y eso hay que aclararlo. Pues hay gente que piensa que no necesita maestros bíblicos, ni ir a la iglesia, ni nada, porque es solo la Escritura y él. No, esa no es el grito de la Reforma. El grito de la Reforma es sola Escritura. Sola Escritura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que los reformadores con sola Escritura es que ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la de Dios. O sea, es muy... Por supuesto que los dones espirituales están puestos por Dios y la persona que aprende tiene que estar bajo un maestro bíblico siempre, y porque los dones Dios los ha puesto en la iglesia. Pero la sola Escritura es que ninguna opinión humana puede tener más autoridad que la de Dios. ¿Por qué explico esto? Porque hay gente que dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a tener maestro bíblico? Yo y Dios, solo yo y Dios. Yo y la Escritura nada más. Bueno, ahí se está equivocando. Ese no es el grito de la Reforma. El grito de la Reforma es sola Escritura. Tú puedes tener un maestro bíblico que está hablando la palabra de Dios y te va a enseñar la palabra de Dios correctamente, porque así son los dones puestos en la iglesia, o algún libro de ayuda que te va a enseñar lo que es la Escritura. Entonces quiero aclarar eso, ¿no? Porque a veces tenemos gente tan espiritual que cree que le va a venir la revelación de golpe, ¿verdad? No, para eso se elige dones en la iglesia, dones para capacitarse. Esto nos lleva a deleitarnos con las marcas de la Escritura. Hasta ahí les he dado un poquito la introducción histórica y espero que a pesar del irresponsable ruido que hay afuera, puedan ustedes haber captado lo que es la sola Escritura. La sola Escritura era un grito porque la gente estaba tomando
al Papa como la ley junto con la Escritura. Y eso era totalmente inconcebible. No solamente el papado, sino también los concilios. Eso era totalmente inconcebible. Esto nos lleva a deleitarnos con las marcas distintivas de la sola Escritura. ¿Cuáles son las marcas distintivas? ¿Cuál es la marca? ¿Qué es lo que quiere decir la sola Escritura en una iglesia hoy? ¿Qué es lo que tiene que tener hoy una iglesia para exaltar la sola Escritura? ¿Qué es lo que tiene que tener un creyente hoy para exaltar la sola Escritura? Vamos a dar algunas marcas que ahora sí quiero que tomen sus Biblias, porque vamos a recorrer las marcas de la sola Escritura. Déjame contarte que en 1643, escúchame bien, en 1643, reunidos por el Parlamento inglés, 121 teólogos, o sea, los grandes de la teología puritana en Inglaterra, posreformadores tomando la reforma, y 30 laicos claves de los más grandes de la fe cristiana en ese tiempo, se reunieron a realizar la conferencia de fe de Westminster. Eso lo tienes en internet, donde están todos los puntos que estos 121 teólogos más 30 laicos claves hicieron en un proceso de 3 años, en 1100 sesiones de reunión, para tomar la reforma, los principios de la reforma, y plasmarlas en un credo. En 1643, los grandes puritanos que seguían la línea de los apóstoles, de los padres apostólicos, de los padres apologistas, de todos los prerreformadores, de la reforma y los puritanos. Así tú puedes ir por la historia, para que cuando tú escuches un mensaje bíblico, siempre lo filtres por la Biblia y por los grandes teólogos de la historia. Para que tú sepas que todos tenemos que llegar a la misma conclusión bíblica, porque Dios no tiene 30 voluntades en un pasaje, solo tiene una. Y hay que averiguarla, hay que estudiarla. A ver, ¿y Dios qué te dijo en ese pasaje? Ay, qué lindo. ¿Y a ti? Ay, qué hermoso. ¿Y a ti? O sea, Dios tiene 30 voluntades. No. Dios tiene un significado por el pasaje, pero tiene 1000 aplicaciones. Pero primero hay que conocer el significado, si no, no podemos aplicar. Estos hombres se juntaron e hicieron un credo que les tomó 3 años. ¿Y cuál creen ustedes que haya sido el primer punto de estos 121 teólogos? El primer punto para aclarar fue la sola Escritura. ¿Qué quiere decir la sola Escritura? ¿Cuál es la primera marca de la sola Escritura? Damas y caballeros, la primera marca de la sola Escritura es que la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios, la primera marca. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Rubén, por favor, que se cierre la ventana, te pido, por favor. Sí, disculpen, van a tener un poco de calor, pero no importa. En las iglesias perseguidas están en un sótano. Acá no estamos perseguidos, pero tenemos a un irresponsable afuera. Segunda de Timoteo 3:16 dice, escucha lo que dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Damas y caballeros, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para ser perfectos, o sea, maduros? Estar preparados para toda buena obra. Tener un testimonio correcto, vivir vidas plenas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice acá, toda Escritura es inspirada por Dios. Ir a la sola Escritura. ¿Por qué? Porque la primera marca para usted, tiene que usted entender. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué los verdaderos maestros bíblicos te llevan a la Biblia? ¿Por qué te dicen que vayas a la Biblia? Porque la Biblia es inspirada. Ahora, quiero aclararte. La inspiración no son a los hombres,
Es a la Biblia. La escritura es inspirada por Dios. No es que los hombres son inspirados, sino que la escritura es inspirada. Eso marca una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque al decir que la escritura es inspirada, lo que te estoy diciendo que es la misma palabra que tú tienes en tu Biblia ha sido soplada, exhalada por Dios. Entonces, si yo sé eso, cada verbo, cada sustantivo, cada conjunción está directamente puesto por Dios en los 66 libros absolutamente registrados y puros de la Escritura. Directamente es Dios. Los hombres no son inspirados. Es Dios que inspira la Escritura, no a los hombres. Eso hay que tener muy bien en claro. Muy bien en claro. Mateo 4:4, por ejemplo, puedes ponerlo ahí, el paralelo. Hermanos, trabajemos Biblia porque estamos viendo la sola Escritura. Tú tienes que convencerte en tu mente por qué vas a la Biblia. Hay gente que dice, bueno, la Biblia, sí, yo estoy en una iglesia cristiana, sí, pero también los de allá, los del otro lado también tienen el Corán, pues. Y los de allá tienen su libro mormón. Y los de allá tienen, los de Testigos de Jehová tienen su Biblia. ¿Cómo se llama esa editorial satánica? Watchtower, ¿no? Satánica, por si acaso. Y todas esas cosas. Bueno, tú tienes que saber por qué la Biblia es Dios. ¿Por qué tu fe tiene que ser contundente? ¿Por qué la sola Escritura es vital en una iglesia? ¿Por qué la sola Escritura es vital en tu vida? Porque es inspirada por Dios, exhalada, soplada por Dios. Mateo 4:4. Jesús está en la tentación. ¿Se acuerdan que tocamos ese tema la semana pasada? Desde el verso 1. Está en la tentación. ¿Quién entregó a Jesús a Satanás? Dios. Los que no han venido se quedan así. Bueno, tienen que venir al servicio. Dios entregó a Jesús a Satanás. A Jesús. Y en ese episodio, dice el versículo 4 de Mateo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Qué? Sale de la boca de ¿quién? ¿Qué está diciendo Jesús? Que toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. No es la inspiración a los hombres, es la inspiración a la Escritura. Cuidado con creer que la inspiración es a los hombres, que le da así como la chiripiolca. No, es la inspiración a la Escritura para decirte que toda palabra que está en la Biblia es de Dios. Hermano querido, si tu mente no se estira al máximo para esto, no tendrás por qué ir a la Biblia y vivirás mediocremente tu cristianismo, si es que eres creyente, por supuesto. Si es que eres creyente. Hoy las iglesias están llenas de inconversos. Juan 6:63. La parte B del versículo. Juan 6:63. ¿Qué pasa en Juan 6? Jesús hace muchos milagros, maravillas, pero cuando predica la palabra todo el mundo se va corriendo, como es hoy. Dice, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Juan 6:63, parte B. Apúntenlo porque es vital que ustedes tengan todo este recorrido. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la palabra inspirada. Entonces, ¿cuál es la primera marca de la sola Escritura? ¿Qué gritaban los apóstoles? ¿Qué gritaban los padres apostólicos? ¿Qué gritaban los apologistas? ¿Qué gritaban los prerreformadores? ¿Qué gritaban en la Reforma? Sola Escritura. La Biblia es inspirada, exhalada por Dios. ¿Qué cosa fue inspirada? ¿La persona? No, la Escritura. ¿Saben, hermanos queridos? El gran problema hoy del cristianismo es que la gente no cree, escucha lo que te voy a decir, no cree que la Biblia es 100% inspirada por Dios. Por eso que tenemos tantas cosas extrañas en las iglesias. Es por eso que tenemos iglesias donde exaltan al pastor a mujer. Es por eso que hay liderazgo femenino. Las Déboras y todo. No, por mí que lo hagan, porque las mujeres muchas veces son más hábiles que los hombres. Pero Dios no quiere. Y Él es el dueño de la casa, no yo. ¿Por qué no lo tenemos claro? Porque no tenemos la sola Escritura. Decimos, no, esa es tu forma. No, la Biblia dice. ¿Cuándo ustedes se van a enterar eso? Cuando lleguemos a 1 Timoteo capítulo 2, ustedes van a ver cuál es el ministerio de la mujer.
La sola Escritura. Apóstoles, profetas, gente que dice lo que quiere. ¿Por qué? Porque se acabó la sola Escritura. No, no es tanto así, ¿eh? La sola Escritura, la Escritura sale de la boca de Dios. Qué solemne. Segunda marca, no solamente que la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que quiere decir la sola Escritura? ¿Cuál es la marca? La segunda, que la Escritura es... ¿Cómo me encanta esto? La Escritura es inerrante. Inerrante. Juan 17:17. Jesús dijo, faltando horas para ir a la cruz, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando utiliza la palabra verdad Jesús, escúchame bien, en Juan 17:17, cuando utiliza la palabra verdad, escúchame por favor, utiliza en el idioma griego lo que hemos enseñado tantas veces y espero que se meta con todo en tu mente, porque necesitas conocer la gramática del idioma original. Yo no estoy de acuerdo con mucha gente que dice, pero ¿para qué conocer el griego koiné, que ya no se habla de la Biblia? ¿Para qué tanto conocimiento? ¿Para qué? Para que tengas la sola Escritura bien grabada. La sola Escritura. ¿Qué pasa cuando escribe verdad? Tu palabra es verdad. La palabra verdad tiene artículo en el griego. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la verdad? Absoluta. No hay otra verdad. Lo que está diciendo Jesús aquí es: tu palabra tiene la absoluta verdad. El que se va a otro lado, el que quiere tu palabra más los concilios, tu palabra más buenas obras, tu palabra más otra cosa, está en mentira. La Biblia es inerrante. Damas y caballeros, déjeme decirle con toda fuerza, Dios no puede mentir. Jorge, ¿hay algo que Dios no puede hacer? ¿Usted cree que hay algo que Dios no puede hacer? ¡Claro que lo hay! Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede mentir. Escucha lo que dice Tito, la carta pastoral en Tito, capítulo 1, verso 2. Me encanta este pasaje en Tito. Dice: y en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué dice Tito en la carta pastoral? Está hablando Pablo a su discípulo Tito. ¿Qué cosa dice Pablo? Tito, te escribo esta carta y escúchame bien. Te escribo esta carta para que tú sepas bien, los que son de Él, somos de Él, tenemos vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Dios, que no miente, lo ha prometido. Dios no puede mentir. La Biblia, la Escritura damas y caballeros, es inerrante. Hermanos queridos, amados míos, cuando tú vas a la Escritura es la seguridad plena. No dudes de lo que Dios dice. Claro, traza bien nada más la Biblia, ¿no? Porque si no vas a sacar cosas escandalosas que Dios nunca dijo y lo tomamos como verdad. La Biblia es inerrante. Dios no miente. Tercera marca, no solamente que la Escritura es inspirada por Dios. Primera marca. Segunda marca, la Escritura es inerrante. La tercera, que me fascina, que la Escritura es infalible. Infalible, infalible. La Escritura es veraz, es limpia. La Escritura no tiene error. Mira por favor el Salmo 12:6. Las palabras del Señor, dice el salmista, son palabras limpias. ¿Cómo son palabras limpias? Como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, dice el salmista. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven, hermanos? Hermanos queridos, ¿lo ven? Es vital que ustedes apunten esto. Ustedes tienen que saber las marcas de la sola Escritura. El salmista en el Salmo 12 lo explica con claridad. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Cómo me encanta. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué creen que el salmista pone 7 veces? ¿Por qué? Porque 7 veces es el número perfecto. O sea, está absolutamente purificada. O sea, no crean que va 1, 2, 3, no. Está absolutamente purificada, es lo que quiere decir. Damas y caballeros, la Escritura es veraz, confiable, limpia. Lo que dice que pasó, escúchame esto, lo que dice que pasó, pasó. Lo que dice que pasa, pasa. Lo que dice que va a pasar, va a pasar.
La misma Biblia que anunció que venía Jesús por primera vez de una virgen de Belén, vino por primera vez. Es la misma Biblia que anuncia que Jesús viene pronto por los suyos por segunda vez. ¿Por qué va a tener que equivocarse si ya acertó en la primera? ¿Por qué no lo va a hacer en la segunda? Sería absurdo mentalmente. Isaías 48. Isaías 48, apúntalo. Sécase la hierba, marchite la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, infalible. Oye, hermanos, como quisiera darles todo mi corazón y toda mi fuerza para esto, porque este es el problema hoy del cristianismo moderno. Que no se respeta la Escritura y hacemos lo que quiera. Y decimos que adoramos a Dios. Hacemos que los ensambles muevan las emociones de la gente. La gente llora y cree que está alabando a Dios. Vamos a la sola Escritura. ¿Sabes cómo una persona y una iglesia van firme hacia adelante? Mirando la base de atrás de la Escritura. No vas a poder ir adelante si no miras atrás. La palabra de Dios es infalible. Cuarta marca. Hemos visto que la Escritura es inspirada por Dios, es inerrante, es infalible. Ahora la cuarta, que la Escritura es la autoridad máxima. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? ¿El pastor? No, ya lo van a ver en 1 Timoteo. No, la autoridad de la iglesia, el que gobierna la iglesia, solamente es Cristo con su palabra. Nada más. Mira por favor el Salmo 19:7. Este salmo lo he dicho tantas veces porque es impresionante. La ley del Señor es perfecta. Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Ves ahí el salmo? Dice la ley del Señor, no dice las sugerencias del Señor, no dice las consideraciones del Señor, dice la ley del Señor. ¿Por qué? Porque es la autoridad máxima. Damas y caballeros, usted y yo nos debemos regir nuestra vida íntima, personal. Debemos corregir a nuestros hijos como la Biblia dice. Debemos hablar como la Biblia dice. Debemos pensar como la Biblia dice. Debemos caminar como la Biblia dice. Debemos gobernar la iglesia como la Biblia dice. Debemos predicar como la Biblia dice. Tenemos que vivirla, es sola Escritura. ¿Por qué? Porque no son sugerencias de Dios. No me dice Jorge, bueno, mira, si te sientes bien. No. Es autoritativa. Déjame darte un ejemplo en Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7, nosotros pudimos ver al inicio de la iglesia de Surquillo las bienaventuranzas. Por 9 semanas nos pasamos estudiando las bienaventuranzas. Y cuando termina después las bienaventuranzas, viene Mateo 6, Mateo 7, que es el final del Sermón del Monte, porque las bienaventuranzas están dentro del Sermón del Monte. Y en Mateo capítulo 7, en los últimos versos, le dicen a Jesús esto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, no te olvides que a partir de Mateo 5 empieza el Sermón del Monte, que empieza el Sermón del Monte hasta Mateo 7, 28, 29. Acá termina el Sermón del Monte. Después de haberlo escuchado de Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, que es la primera vez que habla el rey, después que se habla termina el Antiguo Testamento y empieza Jesucristo, la primera vez que habla el rey, habla en el Sermón del Monte. Y terminan con estas palabras, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa la palabra ahí, autoridad? La palabra autoridad en el griego es hablar mandando. ¡Qué tremendo! Hoy en las iglesias, cuando un pastor dice las cosas absolutas, dicen, ¡ay, qué legalista! ¡Ay, este es medio fariseo! No tiene amor. ¡Ay, el pastor Jorge no tiene amor! Pobrecito. Bueno, déjame decirte que Jesús es amor. Y hablaba mandando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es una sugerencia. No es bueno, si tienes ganas lo haces. ¿Qué? ¿Tienes tu enamorado? Ay, bueno, cuando quieras lo tocas, ¿no? No. La palabra de Dios no tiene sugerencias. Que tú eres casado, y cuando eres casado a veces tienes una carita al aire, bueno, así pasa. No.
La palabra de Dios le dice adúltero, pecador, condenado. No tiene sugerencias. Manda. Ese es el gran problema que tenemos hoy de no irnos a la sola escritura. La gente quiere escuchar psicología. No pondrías en el púlpito a Darwin, por supuesto, ¿verdad? ¿Alguien pondría un púlpito cristiano a Darwin? No, pero metes a Freud. A cantidad industrial. No, la autoridad máxima es la escritura. ¿Cuándo un pastor tiene autoridad en la iglesia? ¿Cuándo un pastor tiene? Cuando habla la Biblia. Después, cero. Quinta marca. La escritura, la quinta marca. Primero vimos, ¿se acuerdan? La escritura es inspirada por Dios. Segunda, es inerrante. Tercera, infalible. Cuarta, la autoridad. Quinta marca, la escritura es clara. Clarita, clara. Salmo 19:8. Habíamos visto en el punto anterior 19:7, ahora 19:8. Escucha lo que dice el Salmo 19:8. El precepto del Señor es puro, en la parte B. El precepto del Señor es puro. ¿Qué cosa? Que alumbra los ojos. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. La Iglesia Católica Romana se adjudicaba en ese tiempo, regresando a 1517, se adjudicaba en ese tiempo la exclusividad de entendimiento y de interpretación bíblica. Lutero se encargó de pelear por ello, pues habló del sacerdocio de todos los creyentes. O sea, el Papa y todo su séquito totalmente herético decían que solamente ellos tenían la interpretación, que nadie más, que el pueblo tenía que escuchar. Las misas se hacían en latín. La gente no entendía un pepino de la escritura. Estaba todo supeditado a lo que ellos decían demoníacamente, satánicamente, lo que se les ocurría. Lutero peleó por eso. ¿Por qué? Porque él vio Primera de Pedro 2:9. ¿Te acuerdas de Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois pueblo escogido, real, ¿qué? Sacerdocio, el sacerdocio de todos los creyentes. Y tú dices, Jorge, pero qué malvados. Ahora ya no hay, mentira. Hay pastores que se paran en un púlpito, que se creen apóstoles y dicen que ellos reciben la revelación. Usted no. Ellos son los seres angelicales maravillosos. Ellos tienen el dominio y la monarquía con el cielo. Usted no. Usted es un simple laico que se viene a sentarse. No, mis queridos, por si acaso, hoy también se oscurece la escritura, si no vamos a la sola escritura, porque hay gente que se siente a escuchar a una persona delante y piensa que la persona es Dios. Yo siempre he dicho a la iglesia de Surquillo y siempre lo diré donde Dios me lleve. Espero que todavía me deje acá. Pero mientras me deja acá en Surquillo siempre diré lo mismo. Hermanos queridos, usted examíneme. Analice lo que le digo. Yo no soy Dios. Lo que sí le digo es que si analiza, usted tiene que venir con una argumentación bíblica. Porque lo que hago, yo soy un ignorante en casi todas las cosas. Pero lo que sí hago seriamente es pasarme horas estudiando la Biblia. Horas. Si usted quiere argumentar, arguménteme bíblicamente y yo le voy a aceptar. Pero no diga porque lo siento, porque se me ocurrió o porque me reveló alguien. No, analícelo. Y si es mejor argumentación, gloria a Dios. Está corrigiendo a un pobre aprendiz. Pero tenemos que examinar. No es cuestión que yo le diga y usted me cree. No. Apunte, estúdielo, mírelo, analícelo. Y cualquier pregunta, siempre mi oficina estará abierta. Yo soy un simple pastor. Yo no soy Dios. Y usted tiene que ver así, el sacerdocio es de todos los creyentes. La Biblia tiene que ser claramente expuesta. Lutero decía, escucha lo que dice Lutero, un laico con Biblia tiene más autoridad que un papa sin ella. Fin de la cita. Mateo 22:31, escucha lo que dice en Mateo. Jesús está hablando con los saduceos en Mateo 22. Los saduceos, ¿cuál es la característica de los saduceos? Que era un grupo, una secta que no creía en la resurrección. 22:31 de Mateo. Y Jesús les dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, escucha lo que dice Jesús, mire el sarcasmo de Jesús. Oiga, ¿usted es maestro? ¿Saduceo? Qué bien. Escuche, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que fue dicho por Dios? Eso lo dijo Jesús. ¿Que no han leído? Que pero si está clarísimo. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no estudian?
Eso es lo que le dice Jesús a los saduceos. ¿Y por qué? Pero si está claro. Ahí están las escrituras. Léalo. Léalo. Es tremendo. El Salmo 119, 130 tiene uno de los versículos más impresionantes, creo yo, que he leído en la Biblia. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Apunta eso porque ese versículo es gigante. Te lo voy a repetir. La exposición. ¿Cuándo tú entiendes la palabra de Dios? Cuando alguien te lo expone, te lo explica. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Usted no necesita un doctorado para entender la Biblia. Usted no necesita estudios superiores para entender la Biblia. Usted no necesita ser un magíster para entender la Biblia. Usted simplemente necesita el Espíritu Santo y los dones que ha dado la iglesia y ser sumamente diligente con el estudio bíblico. ¿Y qué va a hacer Dios? Bueno, esto lo va a alumbrar. Él ilumina la revelación que Él da. ¿Que usted cree que hay cristianos de calibres? O sea, yo soy más cristiano que usted es más cristiano que yo. No es así. Los puritanos decían esto, escucha los puritanos: las escrituras son intérpretes de las mismas escrituras. ¿Qué tal frase? Es decir, si algo no entiende usted en la escritura, la encuentra. ¿Sabes dónde la encuentra si algo no entiendes? En la escritura. Solo búscala y ahí la vas a encontrar. Thomas Watson, el gran puritano, decía esto: así como un diamante solo puede cortar un diamante, así las escrituras se interpretan las escrituras. Fin de la cita. A veces tú dirás: bueno, Jorge, pero hay pasajes muy difíciles. Sí, es que el problema es que el pasaje no es difícil. El problema es que nuestras mentes son difíciles. La Biblia es clarita. La Biblia es clarita. La Biblia no tiene por qué ser puesta como un libro para los eruditos. La Biblia es clarita. ¿Sabes en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? En el idioma griego koineo, una lengua que ya no se habla. Pero era una lengua que hablaba todo el pueblo. O sea, no era una lengua para los grandes. Era para todos. Todo el mundo hablaba ese idioma. Por eso cuando yo planteo y digo a algunas personas: voy a enseñar griego, por supuesto en la clase le digo a 20 y van 2. Piensan que es algo, no, es sumamente sencillo. Sí, es para el pueblo. Dios eligió un idioma matemático. Dicho sea de paso, es un idioma matemático. O sea, puedo estar seguro de lo que dice porque un más no se confunde con un menos, ni un por con un entre. Es matemático. Debemos estudiarlo para entender bien las escrituras. Es súper clara. No tengamos temor en las escrituras. Hay gente que tiene temor a ir al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el único libro que si lo lees recibes bendición. Y nadie va. Las escrituras son claras. Jesús es claro. Jesús dice lo que es. Hay que meterse a buscar el significado correcto. ¿Dónde? A través de un sueño que tenga. De un Kentucky que me mande en la noche y sueñe en el Apocalipsis. ¡No! Ay, me casaré con ella. Si se cae este árbol, ¿quiere decir que Dios me está diciendo que me caso? Viajo a ver qué va a pasar. Si viajo, que mi suegra me llame. Si mi suegra me llama, viajo. No, si tu suegra te llama, huye. Lo puedo decir libremente porque acá está mi suegrita, a quien amo. Si no, no hago esas bromas, suegra. La escritura es clara, absolutamente clara. Y tenemos que entender eso. Déjame seguir profundizando en esto que me encanta. Todo lo que necesitas está en la escritura y es absolutamente clara. Punto 6. Vamos al punto 6 rápidamente. La sola escritura tiene estas marcas. Primero, inspirada por Dios, inerrante, infalible. La autoridad es clara. Número 6. La escritura es suficiente. Suficiente. Colosenses 2, del 2 al 3, apúntalo, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y escucha cómo dice el apóstol: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3 dice que la escritura es suficiente, es la escritura. El apóstol Pablo tiene que aclarar a la iglesia amada de Colosas que ni la filosofía, ni la religión, ni el misticismo, ni el ascetismo van a llenar sus vidas. Nada va a llenar sus vidas. Solo el conocimiento de Cristo en la sola escritura. Conocimiento, hermanos queridos, conocimiento. Tengamos presente que Cristo no quiere ignorancia de su palabra. No dice, bueno, no importa, ¿para qué tanto conocimiento? Ama, ama y ama. ¿Qué ama, ama, ama? ¿De dónde sé que es amar? Conocimiento es la plenitud. El conocimiento, por supuesto, bíblico, ¿no? Y no estamos diciendo llenarte la mente. La palabra conocimiento en la Biblia es epignosis, no es gnosis. Epignosis significa que es un conocimiento que transforma, un conocimiento para aplicar, un conocimiento que cambia mi vida. Ese es el conocimiento bíblico. Todo lo que necesitas para tu vida espiritual y emocional están en la Biblia. Damas y caballeros, escúchenme bien. Si usted tiene un problema emocional, no vaya a psicólogos. Quiero ser claro con esto. El psicólogo no tiene que dar consejería, porque si un psicólogo da consejería, eso es una religión, eso es pecado. Si usted tiene problemas emocionales, vaya a un teólogo, vaya a un pastor, en teología, vaya a un pastor que la guíe bíblicamente. Si usted tiene problemas espirituales, vaya a la Biblia, vaya a un pastor que lo guíe. Pero si usted se rompe un brazo, no vaya a un pastor, anda a un doctor. Todo problema espiritual y emocional, bíblico. Todo problema físico, al doctor. Al doctor. Entonces eso tenemos que tener claro. La escritura es suficiente para mi vida espiritual y emocional. Suficiente. Nosotros estamos acostumbrados a que la gente diga, bueno, ¿qué necesitas? Un psicólogo cristiano. Lo hemos dicho tantas veces. Eso no se puede encajar en la escritura. No se encaja eso. No se puede. Por supuesto no estamos en contra de la psicología, ¿no? La psicología tiene su rama, tiene su campo de trabajo, pero no puede aconsejar. Si alguien tiene amigos que psicólogos y están aconsejando, porque ahí se gana la plata, pues, ¿no? Las clínicas emocionales se llenan. Los psicólogos están ahí apuntando y ganan más plata que un empresario. Porque la gente quiere darle sus problemas a otros, sin saber que están cometiendo un pecado. Es como irte a confesar a un cura. Eso es una religión. Los psicólogos no están para eso. Están los pastores para eso. Isaías 55:11. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¡Qué tremendo! Y será prosperado en aquello para que le envié. Isaías 55:11. O sea, su palabra es suficiente. Sí, Isaías 55:11. Su palabra es suficiente. Él da la palabra, la explicamos bien, y ¿sabes lo que hace la palabra? Tiene tanto poder que hace lo que a Él le da la gana. Él es Dios. Hay tanta vida en la Escritura que produce vida eterna. Hay tanta vida en la palabra de Dios que produce vida abundante. Charles Spurgeon decía, córtame las venas y en lugar de sangre saldrá Biblia. Córtame las venas. Tremendo predicador de 1800, Charles Spurgeon. Salmo 19:7, otra vez el Salmo 19. La escritura es suficiente, estamos hablando. La primera parte dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7, la palabra perfecta. ¿Qué significa perfecto en hebreo? Ya lo hemos dicho antes, pero déjame remarcarlo. Perfecta significa lo llena todo. Todo. No necesita agregados. ¿Por qué vas a ir a la Biblia? La escritura poderosa, y vas a meter Biblia para una persona que está desconsolada, Biblia y psicología. No. Biblia, sistemáticamente Biblia. Es el poder de Dios. A menos que no creas que la escritura, a la sola escritura. Punto 7. ¿Están bien, no? ¿Hasta ahora? ¿Están bien? ¿Por qué tenemos que exaltar la sola escritura? 7. No solamente es inspirada por Dios, inerrante, infalible, la autoridad clara, suficiente, sino que también es inmutable.
Salmo 119, 160. Apúntalo, yo te lo digo. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la Biblia siempre es igual. Damas y caballeros, la Biblia no cambia, no es como la cultura. 119, 160. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Estoy tomando uno de ellos, que es el 160. La Biblia es inmutable, la Escritura es inmutable, Dios no cambia. Escucha lo que dice el gran predicador Steve Lawson. Steve Lawson dice, lo que es correcto siempre es correcto. Lo que está mal siempre está mal. El camino a la salvación nunca cambiará. Fin de la cita. Santiago 1:17. Estamos hablando de la inmutabilidad de la Escritura. Es inmutable, no cambia, es lo que significa. Que es inmutable es que no cambia. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Eso lo conocemos todos los cristianos, ¿verdad? Pero se olvidan de lo que sigue diciendo Santiago en el versículo 17 del capítulo 1. Desciende del Padre de las luces. Escucha, porque este versículo es digno de verlo. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Por qué Santiago dice aquí que buena dádiva todo es del Padre, pero que desciende del Padre de las luces, el Padre con el cual no hay cambio? ¿Por qué hace eso Santiago? ¿Por qué explica que no hay cambio? ¿Qué tiene que ver aquí con tal de decir con el Padre de las luces, punto? ¿Por qué? Porque es bien interesante, porque cuando habla de luces habla de la creación. Cuando habla de luces habla de tierra, sol, estrellas, y todas ellas varían, se mueven, van, vienen, regresan, dan vueltas, rotación, todo. Pero Dios no es así. Dios no se mueve, inmutable. En sus decretos es inmutable, no cambia, nunca cambia. Dice, bueno, oye, sí, me equivoqué en Génesis, ahora en Éxodo lo arreglo. No, inmutable. Entonces usted puede confiar en los principios eternos de la Escritura. Si dice que Adán y Eva pecaron y por el Adán y Eva entró el pecado, ¿usted qué va a creer hoy? ¿Que al pecado se le llama enfermedad? ¿Así? No, si la Biblia dice que no es enfermedad, es un VIH espiritual que está incrustado y que te va a llevar a la tumba. Y no solo a la tumba, te va a llevar al infierno. Eso dice la Escritura, es inmutable, no cambia, sus principios no cambian. Si algo cambiara a Dios, no tenemos por qué confiar en Él. Es inmutable. Octavo, rápidamente por tiempo. Octavo. Repasemos. La Escritura, la sola Escritura, inspirada, inerrante, infalible, la autoridad, clara, suficiente, inmutable. Y ahora la Escritura es el arma. El arma. Me encanta esto. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo era una espada de dos filos? ¿Cómo era una espada de dos filos? Era una espada así, que cuando se hundía, donde venía uno y lo hundía, daba la vuelta para asegurarse que muera. Bueno, la palabra de Dios es más cortante y no la utilizamos. Más cortante, más eficaz que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Quién me va a analizar a mí, un psicólogo? La palabra de Dios tiene poder para penetrar hasta lo más hondo. Usemos la palabra de Dios. El autor, en el contexto de Hebreos 4, que tanto nos encanta escuchar ese texto, hay que recordar el contexto. ¿Cuál es el contexto del autor? El autor dice que por no escuchar la palabra de Dios, el pueblo de Israel tropezó y fue a juicio. Por eso viene ese versículo. ¿Cómo no escucharon? Si la palabra de Dios es cortante, dice él. Eso es lo que está diciendo. O sea, no es un versículo de halago, es un versículo de juicio. No caigamos en lo mismo. Sí, soy cristiano, sin Biblia. Yo no sé qué es eso. Jeremías 23:29. Mire el arma. Jeremías 23:29. En el contexto, la Escritura nos hace prevalecer contra el engaño de los falsos maestros. Está hablando de los falsos maestros y de los pastores falsos aquí. Los falsos maestros. Y mira lo que dice Jeremías. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? ¿Qué tal pregunta de Dios?
¿Quién está hablando? Jeremías. No, Dios. Jeremías dice ahí, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca, ¿no es mi palabra? No es mi palabra. Entonces, ¿qué hacen creyéndole a falsos maestros que no saben manejarla? Eso es lo que dice Dios en Jeremías. Tremendo pasaje. 9.9. ¿Hasta cuándo, pastor? La Escritura es inspirada por Dios, inerrante, infalible, autoridad, clara, suficiente, inmutable, arma. Y el punto 9, aquí tranquilos, este es el último punto. El punto 9, la Escritura es el fin. Y ahora te voy a explicar. Apocalipsis 22:18. Yo testifico, dice Jesús. ¿Quién fue el autor de Apocalipsis? Jesús. Juan fue el escriba. Jesús le dictó a Juan. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno, escucha, añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Por qué digo que la Escritura es el fin? Damas y caballeros, escúchenme bien. No hay nueva revelación. Oh, mis hermanos, ¿cómo quiero que esto se grabe en su mente y corazón? Y te lo digo con toda mi fuerza. No hay nueva revelación. Nadie más tiene la autoridad, ni nadie más va a escuchar nueva revelación. Ya no lo hay. Déjame meterme otra vez de comienzo a la historia, como empezamos, para explicarte este punto, que es el último de la sola Escritura. En 1659, el puritano John Owen, ¿sabes cómo le decían a John Owen? John Owen le decían el príncipe de los predicadores ingleses, el erudito de Oxford, John Owen, el gran predicador y teólogo, John Owen, realizó un documento solemne en contra de una secta que apareció en los años mismos después de la Reforma. ¿Sabes cómo se llamó? Obvio. Dios hace una obra maravillosa y portentosa, y Satanás no se queda con los brazos cruzados, ¿no? Tú quieres predicar el evangelio casa por casa, y Satanás pone a los testigos de Jehová tocando la puerta a todo el mundo. O sea, Satanás nunca se queda quieto. Y cuando empezó la posreforma con Juan Calvino, vinieron los puritanos. ¿Qué hizo Satanás? Puso a los famosos cuáqueros. Y tú dices, ¿qué rayos me está explicando este señor? Los cuáqueros, ¿sabes por qué le decían los cuáqueros? La palabra cuáqueros son los que tiemblan, los tembladores. Ellos decían que usted no necesita la Escritura, escucha lo que decían, para ver si tiene algo de parecido a lo que pasa hoy. Usted no necesita la Escritura para poder ser salvo. Uno puede ser salvo a manera independiente de las Escrituras, porque dentro de sí tiene una luz. Saca lo bueno. Tienes una luz. Todo un movimiento como los carismáticos actuales. ¿Sabes por qué leían los cuáqueros? Porque temblaban. Tenían expresiones emotivas, sensacionalistas, al extremo. Bra, 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 bra. Risa santa. Tonteras sin pensamiento. Todo un movimiento. Como la actualidad se ve en iglesias donde la gente piensa que eso es espiritual. Eso no es espiritual. O bueno, será espiritual, pero no de Dios. Ahí no está Dios. Sus asambleas, ¿sabes cómo eran? De los cuáqueros. Sus asambleas no había pastor. Se reunían así como estamos reuniéndonos nosotros, nos sentábamos, y cada uno se expresaba según sentía. Los cuáqueros. Bueno, John Owen hace un documento contra esta secta en ese tiempo. Era una secta poderosa. Usted sabe que cuenta la historia, y esto es real, que fueron dos mujeres. Las dos se llamaban Elizabeth y fueron a la Universidad de Oxford en ese tiempo, en 1650 y tantos, y dieron una charla para que no se metan al conocimiento. Porque ellos podían llegar a Dios solamente con una luz que había en su interior. ¿Para qué tanto conocimiento? Qué frases que hoy se repiten, ¿no?
cuáqueros, una secta. Y bueno, John Owen escribe, ¿y sabes cómo se llama el título de su panfleto, de su escritura, para defender, para decirle a los cuáqueros que es una secta satánica? Se llama La perfección de las escrituras. Y escucha algunos puntos de la perfección de las escrituras para que tú sepas que todo lo que yo te digo no es un invento mío, es del cristianismo de los apóstoles hasta hoy. Escucha lo que decía John Owen. El hecho de añadir, cubrir, quitar a las escrituras es un ataque directo a la perfección de las escrituras. Usted le añade, le quita, la traza mal, está atacando a las escrituras. Es un ataque directo. Las escrituras no dejan, escucha, míralo, mira cómo es cesacionista este tipo. Las escrituras no dejan lugar para ninguna otra revelación de nada. Ay, no, pero a veces yo sueño y Dios me dice, no. ¿Quiere usted saber, quiere escuchar a Dios? Vaya a estudiar las escrituras. ¿Quién lo dice, Jorge? No, John Owen. Mira, escucha. El que busca experiencias no está entendiendo la perfección de la palabra. Esa arrogancia, dice él, del grado más elevado, que el hombre proponga asuntos innovadores de la fe. O sea, si usted cree en una posición que no está sustentada bíblicamente y usted la tiene como si fuera la posición de la Biblia, es arrogancia del grado supremo. Es increíble cómo me piden a veces que trate de decir que esto Dios no aprueba cuando Dios no dice en su Biblia, en la palabra. Yo no puedo decir eso. Porque si yo creo que Dios algo lo tiene como absoluto y no lo puedo argumentar bíblicamente, es arrogancia del grado supremo. Soy un soberbio. O sea, yo le estoy enseñando las escrituras, le estoy añadiendo yo. Eso dice John Owen. Si la escritura es completa, dice John Owen, ¿qué necesidad tienes de algún entusiasmo desenfrenado? Fin de la cita. El hombre era absoluto, como lo han sido de los apóstoles. Las escrituras son absolutas. Un predicador dice, si una iglesia se desvía de la sola escritura, escucha, si una iglesia se desvía de la sola escritura, si una institución se desvía de la sola escritura, si una institución cristiana se desvía de la sola escritura, si un seminario cristiano se desvía de la sola escritura, si alguien que se llame cristiano se desvía de la sola escritura, es cuestión de tiempo que adopte el ecumenismo, el gnosticismo, el moralismo. Quiero cambiar la cultura, quiero que la gente se porte bien, hagamos leyes en el Congreso para que la gente se porte bien. Querrá cambiar la cultura y por último llegará al ateísmo. Si te desvías de la sola escritura, es un tobogán que no para. Una iglesia fuerte está cimentada en la base de la sola escritura. Dios es la escritura. Lo que dice es. Hermanos, que Dios nos guíe a tener esa base en nuestra vida y siempre a preguntar, ¿y dónde está lo que ese libro me está diciendo, lo que ese predicador me está diciendo, lo que esa persona me ha dicho? ¿Dónde está la base bíblica para eso? Porque la iglesia, la única autoridad en la iglesia es la sola escritura.